El título ¿Por qué no llorar? Nos plantea una verdad incómoda. En esta noche serena, mientras el mundo duerme, mi mente se inclina hacia una de esas obras que nos invitan a la introspección profunda, a meditar sobre la vida, el alma y el sentido de existir. Pensemos por un momento en El extranjero de Albert Camus, una novela que, más de 80 años después de su publicación, sigue interpelándonos con su cruda honestidad y su visión penetrante de la condición humana. La primera parte de la novela comienza con Meursault recibiendo un telegrama anunciando la muerte de su madre en un asilo de ancianos en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Su reacción inicial es de indiferencia, sin saber si murió hoy o ayer. Durante el velorio y el entierro, Meursault no muestra las emociones esperadas, no llora, fuma cigarrillos y bebe café con leche en presencia del féretro. Esta calma sorprende al director del asilo y al portero. Después del entierro, regresa a Argel. Al día siguiente, sábado, Meursault va a la playa, donde se encuentra con Marie Cardona, una antigua compañera de oficina. Pasan el día juntos, nadan, van al cine a ver una comedia de Fernandel y se acuestan. Marie se sorprende de que esté de luto por su madre que murió el día anterior. Posteriormente, Meursault se involucra con su vecino, Raymond Sintés, un proxeneta, quien le pide que escriba una carta para atraer a su examante mora a fin de castigarla por haberle sido infiel. Meursault acepta sin objeciones y sin considerar las implicaciones. La situación escala, y Raymond golpea a la mujer, lo que lleva a una confrontación con un policía. Meursault acepta ser testigo de Raymond, declarando falsamente que la mujer lo había engañado, lo que le vale a Raymond solo una advertencia. Un domingo, Meursault, Marie y Raymond van a la cabaña de un amigo de Raymond, masón, en la playa. Allí se encuentran con el hermano de la ex amante de Raymond y un grupo de árabes. Tras un primer altercado donde Raymond resulta herido con un cuchillo, Meursault vuelve solo a la playa. El sol abrasador lo oprime, y al encontrarse de nuevo con el árabe, saca el revólver de Raymond y le dispara 5 veces, matándolo. La segunda parte de la novela detalla el arresto de Meursault y su proceso judicial. Durante los interrogatorios, el juez de instrucción se muestra perplejo por la falta de remordimiento y la aparente insensibilidad de Meursault, llegando a blandirle un crucifijo y preguntarle si cree en Dios, a lo que Meursault responde no. En la cárcel, Meursault se acostumbra a su nueva vida, duerme mucho y pasa el tiempo recordando detalles de su habitación o leyendo una noticia antigua sobre un checoslovaco asesinado por su propia familia. El juicio se centra menos en el asesinato en sí y más en la personalidad de Meursault, particularmente su falta de dolor y lágrimas en el funeral de su madre y su relación inmediata con Marie. El fiscal lo acusa de haber enterrado a su madre con corazón de criminal y de ser un monstruo moral. Su abogado intenta defenderlo, pero sus argumentos parecen ajenos a Meursault. Finalmente, Meursault es condenado a muerte por decapitación en una plaza pública. En la cárcel, rechaza las visitas del capellán, reafirmando su incredulidad y su indiferencia ante la vida y la muerte. En un arrebato de cólera, le grita al capellán, expresando su certeza de la insignificancia de todo y su propia verdad. Al final, Meursault abraza la tierna indiferencia del mundo y se siente feliz, deseando una multitud de espectadores que lo reciban con gritos de odio el día de su ejecución. Exploración del absurdo, la falta de sentido y la alienación a través de Meursault. Camus explora la idea del absurdo a través de Meursault al presentarlo como un individuo que se niega a adherirse a las convenciones sociales o a encontrar significado inherente en eventos que la sociedad considera profundamente significativos, como la muerte de su madre. La indiferencia de Meursault ante la fecha del fallecimiento de su madre, su decisión de no ver el cuerpo, su acto de fumar y beber café con leche en el velorio, y su rápida transición a una relación sexual con Marie al día siguiente, son ejemplos clave de cómo sus acciones desafían las expectativas sociales de duelo. Su honestidad brutal, como cuando le dice a Marie que le da igual casarse con ella y que sin duda no la amaba, o cuando afirma al juez que no lamenta su crimen sino que siente cierto aburrimiento, revela su desconexión con las emociones y normas convencionales. La falta de sentido en la vida se manifiesta en la pasividad de Meursault y su falta de ambición. Él no tiene interés en un ascenso en París, declarando que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Esta indiferencia ante su futuro y la percepción de que nada había cambiado después del entierro de su madre y el reanudar el trabajo, subraya una visión de la existencia donde los eventos, incluso los trascendentales, no tienen un impacto profundo en su ser o en su propósito. En prisión, se adapta a la monotonía,
encontrando ventajas en la rutina y la capacidad de llenar el tiempo con recuerdos o la historia de un crimen, lo que refuerza la idea de que cualquier actividad, por trivial que sea, sirve para matar el tiempo en una vida sin dirección inherente. La alienación del individuo en la sociedad se hace evidente en el contraste entre las reacciones de Mersault y las expectativas de quienes lo rodean. La gente del asilo, su jefe, Marie, el juez y el fiscal, esperan que actúe de una manera que él simplemente no puede o no siente. En su juicio, esta alienación se intensifica, su comportamiento en el funeral se convierte en la principal prueba de su corazón criminal, y el fiscal lo describe como un monstruo moral sin alma. Mersault siente que el juicio se lleva a cabo prescindiendo de mí y que su suerte se decidía sin pedirme la opinión, lo que subraya su desconexión con el proceso judicial que está decidiendo su vida. La risa de la sala cuando atribuye el asesinato al sol muestra la incomprensión total de su perspectiva por parte de la sociedad. Reflexión sobre la sociedad que privilegia las convenciones. La obra critica una sociedad que valora la observancia de las convenciones y normas sociales por encima de la autenticidad de la experiencia personal. El juicio de Mersault es el escenario principal para esta crítica. Se le condena, no tanto por el asesinato en sí, sino por su falta de conformidad con el luto tradicional. Su insensibilidad el día del entierro, el hecho de que no quisiera ver a su madre, que fumara y tomara café con leche en el velorio, y que iniciara una relación con Marie y fuera al cine al día siguiente, son presentados por el fiscal como pruebas irrefutables de su culpabilidad moral. La sociedad, representada por el sistema judicial, no puede comprender o aceptar que alguien no manifieste dolor de la manera esperada. Para el fiscal, la conexión entre la falta de lágrimas en el funeral y el asesinato es profunda, patética, esencial. Esta visión sugiere que la sociedad requiere de sus miembros un cierto espectáculo de emociones y que la ausencia de este espectáculo es interpretada como una falla moral, incluso como una precondición para el crimen. La obra expone la hipocresía de juzgar a un hombre por cómo se comportó en un funeral, en lugar de centrarse únicamente en el delito que cometió. Se privilegia la apariencia sobre la realidad interna y la adaptación a las normas sobre la expresión individual. Mersault se convierte en una amenaza para esta sociedad precisamente porque su indiferencia expone la artificialidad de sus ritos y la fragilidad de sus fundamentos morales. Análisis temático detallado. El absurdo se manifiesta en la confrontación entre la tendencia humana a buscar significado y propósito en la vida, y la indiferencia fundamental del universo hacia esa búsqueda. Mersault es la encarnación de esta indiferencia. No busca explicaciones ni propósito en sus acciones o en el mundo. Su respuesta no se pregunta sobre por qué no quiso ver a su madre en el féretro, o su afirmación de que el asesinato fue a causa del sol, reflejan una falta de racionalidad convencional y una aceptación de la aleatoriedad de la existencia. La repetida frase "me era indiferente", ante decisiones importantes como el matrimonio o un cambio de trabajo, encapsula su percepción de la insignificancia inherente de las elecciones y los resultados. Al final, el mundo se le revela tan semejante a mí, tan fraternal en su tierna indiferencia, un reflejo de su propia actitud. La alienación. Mersault está fundamentalmente alienado de las normas sociales y las expectativas emocionales. Se siente un intruso en su propio juicio, donde se discute sobre él pero sin su participación activa. La sociedad no entiende sus reacciones, su calma en el funeral se considera una anomalía, y su honestidad sobre su falta de amor o ambición se interpreta como una patología. Esta alienación lo aísla, no porque no quiera conectarse, sino porque no puede expresar las emociones o los pensamientos que la sociedad demanda. Incluso su propio abogado habla de él en tercera persona o como yo, distanciándose de Mersault. La cárcel, paradójicamente, le ofrece una forma de acostumbrarse a todo, un alivio de la presión social y una oportunidad para la introspección. La muerte y el no sentido. La muerte es un tema recurrente y central. La novela comienza con la muerte de la madre de Mersault, un evento que él procesa con una notable falta de emoción. Su reflexión de que todos los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban revela una perspectiva desapasionada sobre la mortalidad. Su propia condena a muerte le lleva a una revelación final, que la vida no vale la pena ser vivida en general, y que morir a los 30 o a los 70 es indiferente. Esta comprensión de la inevitabilidad de la muerte para todos, sin importar cómo vivan, disuelve cualquier sentido de urgencia o significado trascendente en la vida individual. Acepta que la muerte es el destino final, y que esto iguala todas las vidas. Individualidad versus sociedad.
La novela establece un fuerte contraste entre la autenticidad y la individualidad de Mersault, su honestidad sobre sus sentimientos, su falta de hipocresía y la rigidez de las expectativas sociales. Su juicio es una batalla entre su singularidad y la demanda de la sociedad de conformismo emocional. La sociedad lo condena no solo por el asesinato físico, sino por el asesinato moral de su madre al no llorar. La obra sugiere que la sociedad castiga aquello que no comprende o que desafía sus cimientos, lo que lleva a la persecución de la individualidad genuina en favor de la adhesión a un código de conducta preestablecido. Responsabilidad personal. Mersault rara vez asume responsabilidad o culpa en un sentido moral convencional. A menudo, sus acciones son presentadas como resultado de la casualidad o de estímulos externos. El asesinato del árabe es provocado por el calor y la luz del sol, elementos que lo turbaban y lo llevaban a un estado de embriaguez opaca. Él mismo dice que fue a causa del sol. Su aceptación de ser testigo de Raymond o de casarse con Marie es siempre con la frase «me era indiferente», lo que sugiere una falta de agencia activa o de elección consciente. Sin embargo, en el final, a pesar de su condena, afirma que había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre razón, lo que puede interpretarse como una aceptación de su propia autenticidad y una negación de la culpa impuesta por las normas sociales. Los personajes que rodean a Mersault son cruciales para entender su mundo. Marie, aunque siente afecto por él, se perturba por su indiferencia. Raymond, el violento proxeneta, lo busca como camarada. El viejo Salamano, a pesar de maltratar a su perro, revela una profunda pena al perderlo, algo que Mersault observa y parece comprender desde su propia perspectiva. El juez de instrucción y el fiscal se muestran perplejos y exasperados por la falta de remordimiento y la incredulidad de Mersault en Dios, basando la condena más en su monstruosidad moral que en el crimen en sí. El capellán, quien intenta guiarlo hacia la fe, es rotundamente rechazado, lo que culmina en un arrebato de Mersault que sella su autoaceptación y su aislamiento. Al analizar esta obra, nos adentramos en las profundidades de la filosofía de Albert Camus, un escritor galardonado con el Nobel y un gran moralista, cuya vida y convicciones se entrelazan con su obra. Uno de los pilares de El extranjero es la exploración del absurdo. Para Camus, el absurdo es el conflicto por encontrarle un sentido a algo que no lo tiene. Es la disyunción entre el anhelo humano de significado y la indiferencia fundamental del universo hacia esa búsqueda. Mersault encarna esta indiferencia, no busca explicaciones ni propósito en sus acciones, y su famosa afirmación de que el asesinato fue a causa del sol refleja una aceptación de la aleatoriedad de la existencia. Su constante frase «me era indiferente» ante decisiones importantes, como el matrimonio o un cambio de trabajo, encapsula su percepción de la insignificancia inherente de las elecciones. Esta idea del absurdo se conecta directamente con otro ensayo fundamental de Camus, El mito de Sísifo. En él, Camus plantea la pregunta filosófica más importante: ¿la constatación del sinsentido y del absurdo de la vida exige necesariamente el suicidio? Su respuesta es un rotundo no, proponiendo en cambio la revuelta. A través de la rebelión contra el sinsentido, podemos vivir la mejor vida posible. Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer, es una metáfora de la lucha inútil del hombre por encontrar sentido. La tragedia surge no de la tarea en sí, sino de la conciencia de su inutilidad. Mersault, al final, acepta la indiferencia del universo y encuentra paz, una especie de libertad, en este reconocimiento del absurdo, viviendo con autenticidad y enfrentando la realidad sin ilusiones. Desde una perspectiva psicológica y filosófica, Mersault es un personaje que desafía lo convencional. Carece de características que socialmente se atribuyen a lo humano, como la capacidad de mentir o empatizar. Su pasividad y apego a las sensaciones físicas, el sol, el calor, el cigarrillo, el café, lo definen. La obra sugiere que Mersault muestra rasgos psicológicos que algunos podrían asociar con la psicopatía o la neurosis fóbica, particularmente en su evitación de la discusión humana y ciertos aspectos de su propia humanidad. Sin embargo, su honestidad brutal, su negativa a mentir sobre sus sentimientos, es lo que la sociedad considera su mayor defecto. Él simplemente es un observador físico, que no siente la necesidad de abrazar múltiples facetas de una persona para funcionar, pues ve la irracionalidad e hipocresía en las palabras más que en las acciones. Camus se distanció de la etiqueta de existencialista, pero su obra, y Mersault en particular, están fuertemente asociadas con esta corriente filosófica.
Si bien el existencialismo postula que el ser humano está condenado a ser libre y responsable de su vida, Mersault parece vivir en una pasividad extrema, donde sus acciones son a menudo resultado de la casualidad o de estímulos externos. Sin embargo, al final, su certeza de su propia verdad y su rechazo a las certezas del capellán, su afirmación de que había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre razón, revelan una forma de autonomía y una búsqueda de la felicidad dentro de sí mismo, más allá de la religión o las leyes de una sociedad desconocida. El extranjero también se erige como una crítica mordaz a la sociedad y sus convenciones. La condena de Mersault no se basa tanto en el asesinato en sí, sino en su falta de conformidad con el luto tradicional y las expectativas sociales de emoción. Su insensibilidad en el funeral, su prontitud para iniciar una relación con Marie y su visita al cine al día siguiente son presentados por el fiscal como pruebas irrefutables de su culpabilidad moral y de ser un monstruo moral. La obra expone la hipocresía de una sociedad que juzga la apariencia sobre la realidad interna, castigando aquello que no comprende o que desafía sus cimientos morales. Como señala el autor, un hombre que no llora en el funeral de su propia madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte. Esta incomprensión lleva a la alienación de Mersault. Él se siente un intruso en su propio juicio, donde su destino se decide prescindiendo de mí. Su comportamiento no convencional es interpretado como patología, aislándolo. La obra, en conjunto, construye la imagen de Mersault como un extraño o forastero, incapaz de participar en el juego social de las emociones y los significados, lo que finalmente lo lleva a su condena. Y es precisamente aquí donde la vida de Camus se entrelaza íntimamente con su obra, especialmente en su oposición a la pena de muerte. Albert Camus fue un firme detractor de la pena capital, considerándola inútil y nociva. Esta convicción tuvo raíces profundas en una anécdota familiar, la náusea de su padre tras presenciar una ejecución revelando lo indignante de la guillotina y cómo añadía una nueva mancha a la ofensa original. A pesar de haber apoyado inicialmente un castigo severo para los colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial, Camus cambió de postura, firmando peticiones de clemencia y afirmando que las personas como yo querrían un mundo, no donde ya no se mate, sino donde el asesinato no esté legitimado. En privado, y a pesar de su mutismo público en temas controvertidos como el conflicto argelino, Camus intervino una y otra vez ante las autoridades para conmutar condenas a muerte, especialmente las de argelinos. Su lucha solo la interrumpió la muerte en su ensayo Reflexiones sobre la guillotina, publicado es un testimonio clave de sus opiniones sobre el tema. La actualidad de Albert Camus y de El extranjero es innegable. En un clima social donde la obsesión por la seguridad y el apetito punitivo están en auge, la lectura de sus reflexiones sobre la guillotina sigue siendo pertinente. La obra de Camus nos advierte sobre los peligros de una sociedad que olvida al individuo, que cae en el populismo punitivo y la penalidad neoliberal, donde el castigo se vuelve un fin en sí mismo, abandonando toda idea de reinserción. Pensemos en la facilidad con que se pasa de luchar contra el narcotráfico a luchar contra los narcotraficantes, midiendo el éxito por el número de muertos, o en los eufemismos para los asesinatos de Estado, cuando se neutralizan o abaten a presuntos delincuentes, casi siempre de las clases populares. Camus nos recuerda que estar en contra de la pena de muerte es proclamar que la sociedad y el Estado no son, ni pueden ser, valores absolutos. Es decretar que nada los autoriza a legislar de forma definitiva ni a producir lo irreparable. Al final de este viaje a través de la indiferencia y la confrontación, El extranjero nos deja una invitación poderosa. Nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y la manera en que nos conformamos a las normas sociales. En un mundo a menudo caótico y sin sentido, la filosofía de Camus ofrece una forma de enfrentarse a estas realidades sin recurrir a consuelos falsos. Mersault, con su aceptación final del absurdo, nos muestra la importancia de vivir de manera auténtica y de encontrar nuestro propio camino en un universo indiferente. La obra no solo es una crítica a la sociedad, sino también una llamada a la reflexión sobre nuestra propia existencia y la manera en que elegimos vivir nuestras vidas. Nos recuerda que, aunque el universo pueda carecer de un propósito inherente, nuestra respuesta a este hecho puede ser una fuente de libertad y autenticidad. La lucidez mesurada y democrática de Camus sigue siendo, hoy más que nunca, refrescante y de enorme actualidad en un mundo a menudo polarizado donde muchos se creen poseedores de la verdad absoluta. Él nos insta a meditar sobre la fugacidad de la vida, el valor que le damos al tiempo y a nuestras experiencias, y a encontrar nuestra propia finalidad al estar vivos.